con las reacciones óxido-reducción tenemos sus clasificaciones, empezando por las reacciones de formación o de combinación. Estas son las que unen dos o más sustancias para formar uno solo. Aquí tenemos de forma literal A más B igual a C. Aquí ya tenemos con un ejemplo, el aluminio más el bromo me da igual, el bromuro de aluminio. Y si se fijan, todo está balanceado. A continuación tenemos la reacción de descomposición. Esta se basa en la ruptura de un compuesto para formar sus respectivos elementos o componentes. Aquí tenemos igual el ejemplo en forma literal, AB, y haciendo reaccionar forma A más B. Aquí tenemos este compuesto y recuerden que siempre los metales con no metales se unirán y me queda libre el oxígeno. Bien. Aquí tenemos la reacción de combustión y esta siempre forma la sustancia, siempre reaccionará con el oxígeno para así dar luz y calor en muchas de las ocasiones. Sin embargo, aquí hay un ejemplo, como observan, no forma ni luz ni calor. Depende del ejemplo y de los compuestos que utilice. Aquí utilizamos el CH3 más el oxígeno. Y en estas casi siempre me van a dar dióxido de carbono más agua. Y en esta, el azufre más el oxígeno me da dióxido de azufre. Seguimos con la clasificación de las reacciones óxido-reducción. Aquí tenemos las reacciones de desplazamiento o de sustitución. Primero se conoce la simple. Es cuando un átomo o un ion desplaza el átomo o un ion de un compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos el elemento A y el compuesto BC. Si observamos, el elemento A sustituye al elemento B y por lo tanto en mi producto queda AC más B. Aquí tenemos un ejemplo con elementos reales. Tenemos el cobre y el ácido sulfúrico. Por lo tanto, escojo el cobre y le sustituyo por el hidrógeno, dando en mi producto sulfato de cobre más hidrógeno molecular. Aquí también realizamos lo mismo. El calcio sustituirá a mi hidrógeno formando cloruro de calcio más hidrógeno molecular. También hay la reacción de doble desplazamiento, que es A más B más CD, y me da de producto lo siguiente. De igual manera que en la simple, A sustituirá a C y B se unirá con D. Entonces tenemos la unión de los dos elementos AD y mi resultado BC. Aquí tenemos el sulfato de aluminio más hidróxido de potasio. Por lo tanto, haciendo el intercambio, tenemos que el aluminio se cambiará con el potasio y el aluminio que quedó libre se unirá con mi grupo hidróxido. Entonces tenemos aquí sulfato de potasio e hidróxido de aluminio. Y por último tenemos la reacción de desproporción. Esto significa que el elemento se reducirá y se oxidará simultáneamente. Aquí tenemos la reacción del cloro más un grupo H. Esto es para dar lugar a blanqueadores caseros. Y esto sería el famoso cloro. Si observamos, de 0 pasó a más 1 y de 0 pasó a menos 1. Por lo tanto, ahí se observa que se oxida y se reduce. Ahora vamos a ver la concentración de una solución. Esta se basa en que se conoce como la molaridad. Y la molaridad es la cantidad de soluto
sobre la cantidad de mi solución. O en forma más específica y utilizando la fórmula adecuada es las moles del soluto sobre los litros de mi solución. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué volumen de una disolución de hidróxido de sodio a 0,315 molar, M mayúscula significa molar, contiene 6,022 gramos de hidróxido de sodio? Entonces observamos que mis datos estén en las unidades correctas. Como este está en gramos, necesito transformar a moles. Y hacemos igualmente factor de conversión. Gramos de NaOH. Y sabemos que una mol de un compuesto es igual a su peso molecular. Aquí ya está calculado, me sale 40 gramos de hidróxido de sodio. Gramos con gramos se simplifica y me queda... Ay, mi cálculo. Ya, 6,022 y me queda 0,16 moles. Entonces, aplicando a mi fórmula tenemos molaridad es igual a moles sobre volumen. Como necesito conocer el volumen, despejamos. Este que está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Y como este está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, me queda que el volumen es igual al número de moles sobre la molaridad. Reemplazando tengo 0,16 moles. Recuerden que también las moles son adimensionales, es decir, que puedo colocar o no, depende del ejercicio. Como la molaridad es adimensional, no lo coloco. Tengo 0,315. Eso me da igual a 0,50. ¿Y en qué se mide? En litros. Y me queda litros. Y ya está. También vamos a ver qué es la dilución. La dilución de diluciones es preparar una solución menos concentrada a partir de una más concentrada. Y su fórmula es la siguiente, es la masa multiplicado por el volumen de la primera sustancia igual a la masa por el volumen de la otra sustancia. O también da lo mismo la concentración de la primera por el volumen de la primera sustancia igual a la concentración de la segunda sustancia por el volumen de la segunda. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo prepararían 2 por 10 a la 2 mililitros de una disolución de 0,866 molar a partir de una solución stock 5,07 molar? Entonces se sugiere siempre trabajar con las unidades recomendadas. Como está en litros, trabajaremos en litros. Y transformamos los 2 por 10 a la 2 mililitros a litros. Un litro posee 1000 mililitros. Mililitro con mililitro se va y me queda, realizando las operaciones, 0,2 litros. Y ocupamos esta ecuación. Tengo 0,2. Aquí está el volumen 1 por mi concentración 1. Es la de aquí. 0,866 igual. Tengo la concentración de mi segunda sustancia, 5,07, pero el volumen no. Por lo tanto, mi incógnita es este volumen. Este que está multiplicando al otro lado pasa a dividir. Y realizando las respectivas operaciones tengo tengo 0,034 litros de
mi primera solución. En conclusión, utilizaré 0,034 y restaremos esto con el volumen inicial. ¿Para qué? Para saber el volumen de agua que usaremos. El volumen de agua será el volumen inicial 0,2 litros menos el que encontramos ahora, 0,034. Por lo tanto, ¿cómo preparo esta solución? Utilizaré 0,034 de soluto en 0,166 litros de agua. Continuando con la clase de reacciones en disolución, ahora veremos lo que es análisis gravimétrico. Este método consiste en determinar la cantidad de un elemento o de un compuesto, ya sea proporcionada o no, y estas van eliminándose todas las sustancias que intervienen y convirtiendo el elemento o compuesto deseado en un compuesto definido y susceptible a pesarse. Aquí tenemos el método de precipitación. Esto consiste en que el analito se convierte en un precipitado poco soluble, luego se filtra y se purifica. Y este es convertido en un producto de composición química conocida y se pesa. También tenemos varias restricciones, que el analito debe tener baja solubilidad, alta pureza al precipitarse, alta filtrabilidad y composición química definida. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, una muestra de 0,322 de gramos de un compuesto iónico que contiene el ion bromuro se disuelve en agua y se trata con un exceso de, esto se conoce como nitrato de plata. Si la masa del precipitado de bromuro de plata, 0,6964 gramos, ¿cuál es el porcentaje de bromo en el compuesto original? Ya. Como primer paso, tenemos que determinar la composición porcentual del bromo en el bromuro de plata. Si recuerdan, la composición porcentual siempre era la masa del elemento sobre la masa del compuesto en el cual intervino. Entonces, por la tabla periódica tenemos que el bromo pesa 80 y sacando el peso molecular del bromuro de plata tenemos 188 gramos. Si recordamos la fórmula de composición química es la masa del elemento sobre el peso del compuesto. 80 sobre 188 me da en porcentaje 42,55%. Sin embargo, recuerden que esto mismo le puedo transformar a gramos, dividiendo para 100 y así obtengo 0,4255 gramos. A continuación, para sacar la masa del bromo en el compuesto iónico, tenemos que multiplicar la masa del bromo que obtuve en la composición porcentual multiplicado por la masa de mi precipitado. Mi precipitado es el bromuro de plata y tengo aquí mi dato, 0,6964 gramos. Consideren que no le tomo en cuenta al exceso ni al agua. Esto lo elimina. Por lo tanto, la multiplicación entre la masa del bromo por la masa del precipitado me da 0,2963 gramos. Y ahora, para conocer la masa del bromo en el compuesto original, lo que hacemos es, en el numerador coloco la masa que encontré del bromo en el compuesto iónico dividido para la masa de la muestra que me dan de dato al inicio. Yo no sé qué compuesto iónico es, pero me dan la masa. Y ya tengo 0,9220 gramos. Y pueden dejar expresado en masa o pueden transformarla en composición porcentual. Lo único que tienen que hacer es multiplicar 0,9220 por el 100%. Y así obtenemos 92,20% de bromo en el compuesto iónico.